ejemplo más claro como el terreno ahora en Jalisco, nadie sabía si era un terreno. Y además internacional, sí. En el siglo XIX, por ejemplo, como William Randolph Hearst, 1920, el padre del amarillismo. Impreso así sea una hoja, como las hojas parroquiales o las hojas que se hacían antes. Bueno, el siguiente participante invitado creo que un personaje que también creo que ha vivido, bueno, ella lo describirá, pero también ha vivido esta transición de tratando de hacer un periodismo libre, independiente y transgresor desde los medios tradicionales, pasando también por estos polos antagónicos a los conglomerados occidentales, y además también hacer periodismo independiente desde trincheras digitales. Un compañero que también no nada más es periodista, es guionista, es poeta, premio alemán de periodismo, premio nacional de periodismo, y como lo ven, un personaje extremadamente joven que tiene un futuro prometedor. No, en serio es emblemático para este contexto, y le doy la bienvenida a Manuel Borbolla. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder aquí compartir algunas ideas junto a excelentes colegas que han puesto en alto el nombre del periodismo mexicano. Me siento halagado de la invitación. Coincido en mucho de lo que se ha comentado, en algunas cosas no tanto, ya lo irán viendo por qué. Y yo quería aprovechar esta oportunidad para posicionar algunas ideas que a mí me han venido asaltando en la cabeza precisamente cada vez que se habla de medios de comunicación, del periodismo, de cuestiones éticas, porque me parece que seguimos enfrascados en una discusión un tanto anacrónica en términos históricos, así como el buen Cristian, que es un apasionado de la historia. A mí también me gusta explorar varios temas desde una perspectiva histórica, porque me parece que se entienden mejor y que quedan mucho más claros muchas veces, y por eso también traigo ahí una presentación que me gustaría ir compartiendo. La siguiente lámina, por favor. Básicamente, el periodismo, el periódico fue el primer gran medio de comunicación de masas. Desde el siglo XVII, siglo XVIII, empezaron a surgir cada vez con más fuerza algunos proyectos de periódicos surgidos durante el periodo de la Ilustración, el auge de la imprenta. Hay algunos antecedentes. Ahí está, por ejemplo, la Gaceta de México, periódico de 1722, en donde empezaba a construirse el modelo de prensa que sigue actual a pesar del cambio de tecnologías. Siguiente lámina. Sin embargo, es hasta el siglo XIX cuando realmente se toma solidez el modelo de la prensa como lo conocemos actualmente, y viene asociado a dos grandes fenómenos históricos: la Revolución Industrial y las revoluciones burguesas, es decir, las revoluciones donde se impuso el modelo estatal del liberalismo. El periodismo como lo conocemos hoy, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es hijo histórico del liberalismo. Por eso todavía en las discusiones de periodismo se sigue hablando de objetividad, porque son esos remansos o esos remanentes de la ideología liberal, de la separación sujeto-objeto, desde René Descartes, desde Bacon, entre otros, y que, digamos, esa manera de concebir el Estado va muy asociada al modelo de prensa actual. Por eso casi toda la prensa en el mundo parte de una ideología liberal, como si ese fuera la única ideología posible o el único modelo de prensa posible. Yo precisamente por eso a mí en lo personal no me gusta digamos, el adjetivo de periodista independiente. Yo prefiero periodista con conciencia de clase, porque a final de cuentas uno tiene que sobrevivir de algo, uno depende de su salario, uno es un asalariado, parte de la clase trabajadora, y precisamente me parece que el término de periodismo independiente lo que ha hecho es tratar de encubrir las relaciones perversas de la burguesía, que fueron realmente los dueños de las primeras imprentas. Recordemos que en un inicio
estos periódicos que se leían en petit comité eran para las clases que sabían leer y escribir, porque gran parte de las masas, de los campesinos, de los obreros, en el siglo XVII, XVIII, XIX, no sabían ni siquiera leer y escribir, y estaban reservadas estos periódicos, estas gacetas, a una élite, a una clase social dominante. Entonces, para mí fue duro caer en cuenta, después de más de 20 años de periodista, que realmente el modelo de la prensa que sigue imperando en el mundo, pues es una prensa esencialmente burguesa, esencialmente vinculada al proyecto de la burguesía de capturar el Estado. El modelo de la prensa liberal, como lo conocemos hoy, es parte del proyecto de la captura corporativa del Estado, que inició con las revoluciones burguesas, primero en Estados Unidos con la Guerra de Independencia, en Francia, que se extendió a otros rincones del mundo con las guerras de independencia, y que lamentablemente sigue muy arraigada esa visión inminentemente liberal dentro del ejercicio periodístico. La que sigue, por favor. Vino el siglo XX. Empiezan los medios con nuevas tecnologías, la radio, la televisión, empiezan a identificarse el potencial que tienen estos medios para la manipulación de grandes sectores de masas. Ya aquí ni siquiera necesitaban que la gente supiera leer o escribir, sino simplemente encendiendo la radio o la televisión se podía manipular gran parte de esta información. Parte de los vicios es, por ejemplo, pues esta distinción de información y propaganda. Cuando uno lo piensa con más cautela, yo al menos no encuentro una separación clara, ¿no? A final de cuentas, toda la información está cargada de un componente ideológico. Es imposible que escape de esa lógica. Lo primero que te enseñan al entrar a una redacción es el ángulo periodístico. Cómo vas a titular las notas que vas a realizar, y eso ya implica una subjetividad, posicionarse ante el tema. Por eso a mí me parece que hay que ya empezar a trascender esa noción del periodismo liberal y burgués, que además ha entrado en crisis, y la crisis hoy de los medios de comunicación está asociada a una crisis de las democracias liberales en el mundo. Siguiente lámina, por favor. Precisamente por esta construcción histórica tenemos algunas contradicciones que seguimos arrastrando desde hace mucho tiempo, vinculadas a la crisis del periodismo. ¿Quién debe financiar el periodismo? ¿El Estado? ¿Las corporaciones? ¿O las masas precarizadas por esas estructuras de dominación y de poder? Estamos en un dilema que yo a veces le llamo la esquizofrenia mediática, porque precisamente quienes nos hemos puesto el objetivo de llevar la información hasta sus últimas consecuencias, o informar a la gente sobre cómo funcionan precisamente estas estructuras de poder y de dominación, nos topamos con pared. La información debe ser un derecho o una mercancía. Por una parte, hay quien dice que es un derecho a la libre expresión, el derecho a la información, pero resulta que el hecho de poder construir una nota, un reportaje, implica gastos, y que muchas veces la información se comporta también como mercancía. En el caso de los periódicos era muy evidente, porque tú pagabas para obtener un pedazo de papel que venía impresa ahí cierta información, y que se ha diluido más en el auge de las redes, pero que tiene mucho que ver, cuando entendemos todo este proceso histórico, con los grandes procesos de censura que vivimos hoy. La que sigue, por favor. Aquí están algunas estadísticas y un pedazo de un ensayo de Manuel Castells, el sociólogo, sobre la ruptura, la crisis de la democracia liberal. Son encuestas de Morning Consult sobre las aprobaciones de algunos países sobre sus presidentes, y yo quiero que sobre todo se fijen en la parte de abajo de la tabla. Países como Alemania, Francia, Reino Unido, que durante 3 siglos más o menos fueron los grandes impulsores del proyecto liberal en el mundo, pues están hoy enfrentando una seria crisis de legitimidad. ¿A qué se debe esto? Pues a que las democracias liberales en realidad son oligarquías manejadas por banqueros y por sus empleados. Ahí está el caso de Emmanuel Macron, empleado de la banca Rothschild, el nuevo canciller en Alemania, empleado de BlackRock,
ellos son realmente los que están ahorita controlando buena parte de las mal llamadas democracias liberales, que en realidad son oligarquías, y esto ha generado una enorme confusión, entre otras cosas, que ha implicado un auge del fascismo en el mundo. La que sigue, por favor. Acá hay algunas otras mediciones del Instituto Reuters sobre cómo ha decrecido en los últimos años la confianza en la prensa en México. Y es que a final de cuentas, esta desconfianza creciente en los medios de comunicación, no solo en México, sino en todo el mundo, se debe a que los dueños de los medios de comunicación, en su gran mayoría, son corporaciones que tienen también controlado al Estado, más allá de la parte formal, con estas relaciones de poder intrínsecas en la manera en que se han construido las democracias liberales. Las grandes corporaciones inyectan dinero a las campañas de los políticos que llegan al poder, y realmente este modelito de las democracias liberales está haciendo agua en el mundo porque no gobiernan para la gente, gobiernan para los intereses de las corporaciones. Por eso este proyecto de la burguesía, de la captura corporativa del Estado, se hizo realidad. 200 años después, las corporaciones capturaron al Estado. Por eso hoy vemos que la gran prensa corporativa en el mundo es completamente afín a los intereses de las oligarquías que controlan los estados y las grandes corporaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, pues en el caso de México va por ahí, ¿no? Hemos vivido aquí un proceso de replantearnos algunas cosas a partir de 2018, de la llegada de López Obrador, que ha abierto algunas ventanas. Sin embargo, hay que considerar y tomar en cuenta que el proyecto de la 4T sigue siendo un proyecto liberal. El mismo López Obrador se seguía asumiendo como un liberal a usanza del siglo XIX, en esta pugna entre liberales y conservadores, y me parece que es también parte de lo que ha impedido ir más a fondo en la discusión sobre cómo debe de desarrollarse un nuevo modelo comunicativo. Yo creo que no hay forma de desarrollar un nuevo modelo de comunicación sin romper con el liberalismo, romper con las estructuras del Estado burgués, liberal y capitalista, y que precisamente esa discusión se tiene que discutir en foros como los que estamos aquí. La que sigue, por favor. Ahí están algunos ejemplos, ¿no?, de cómo grandes conglomerados financieros como BlackRock son dueños no solo de los principales medios de comunicación, sino de las empresas de armas, de las grandes empresas farmacéuticas. Lo vivimos con la pandemia, cómo cualquiera que tuviera una posición distinta a la Organización Mundial de la Salud o al de las grandes farmacéuticas, con todo el tema de la vacunación, por ejemplo, pues fue sistemáticamente censurado en las redes sociodigitales que también controlan ellos, en los medios que controlan ellos, en las universidades que financian ellos. Ahí está la crisis de las universidades en Estados Unidos y las restricciones que se les están imponiendo ahora por las protestas de algunos sectores estudiantiles por Palestina, otro tema sumamente censurado. La que sigue, por favor. Un caso emblemático pues es Estados Unidos, donde el 90% de los medios está en poder de 6 empresas. Ahí están los grandes conglomerados mediáticos que controlan no solo los medios de información o noticiosos, sino también los medios de entretenimiento, que también ha sido una de las partes que ha quedado marginada dentro de la conversación sobre estos nuevos modelos de comunicación. La que sigue. Hay algunos datos de quiénes son los dueños de estos grandes conglomerados. A final de cuentas siempre sigue siendo la misma, la superélite globalista que controla o que pretende controlar al mundo, que está haciendo agua porque, digamos, llegó a un límite con el saqueo neoliberal. El modelo neoliberal en el mundo se derrumbó como una nueva fase de colonialismo de mercado, y esto precisamente ha hecho que crezcan, por un lado, los gobiernos progresistas, que digamos están más a la izquierda dentro del espectro ideológico del liberalismo, pero también los gobiernos fascistas. Está habiendo una reacción muy furibunda por parte de algunos sectores conservadores que están insatisfechos por el liberalismo, precisamente por esta dominación corporativa. La que sigue. Y bueno, pues esto se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Ahí hay otros actores y otros gobiernos. Por ejemplo, ahí hay un reporte reciente de Reporteros Sin Fronteras explicando cómo más de 6,000 periodistas en todo el mundo fueron financiados por USAID, una de las agencias del gobierno estadounidense, precisamente para tratar de disfrazar a muchos medios independientes que en realidad eran financiados por el gobierno de Estados Unidos. La que sigue. Aquí algunos datos también de Reporteros Sin Fronteras, un informe de hace algunos años de cómo está estructurada la prensa en México. En
propiedad de algunas cuantas familias y conglomerados mediáticos, casi todos ellos afines a la oligarquía y a los intereses del imperialismo estadounidense, y precisamente por eso cuesta mucho trabajo en países como México tratar de posicionar algunos temas fuera de esta lógica, ¿no? Ya lo mencionaban, o sea, el tema de que Claudio X González, uno de los grandes oligarcas que ha tenido el país y que operó políticamente acontecimientos como el fraude del 2006, ahora de clases de periodismo, pues es una muestra de la podredumbre y de la corrupción que impera en estas estructuras de dominación, donde el brazo mediático, o la prensa corporativa, mejor dicho, se ha convertido en el brazo mediático de la oligarquía. La que sigue. Y esto, bueno, se repite a nivel mundial. Realmente no es un fenómeno exclusivo de México. Ahí vemos a las grandes élites estructuradas en diversas organizaciones como la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, entre otros, que digamos es una pasarela de personajes a través de los cuales se articulan muchos de estos grandes procesos de dominación, de discursos hegemónicos que empezamos a repetir a muchas veces ya de manera irracional, como el tema del narcotráfico. Yo soy muy insistente con que cuando uno revisa la historia del narcotráfico, pues te das cuenta cómo los grandes cárteles, tanto en México como en Colombia, crecieron al amparo de la CIA. Sin embargo, esta versión está completamente desaparecida en la prensa corporativa, tanto de México como en el mundo, porque es parte de un proyecto de dominación imperialista impulsado no nada más por Estados Unidos, porque, ojo, no es nada más Estados Unidos o los países europeos, son las grandes corporaciones las que controlan a esos países a través de algunas estrategias como el velo corporativo, la puerta giratoria, cosas de esta índole, ¿no? Entonces, este esquema, lamentablemente, es el que sigue imperando en la prensa a nivel mundial. La que sigue. Y bueno, pues parte de esa lógica, pues tenemos ahí el mundo al revés en la prensa corporativa internacional, ¿no? Mientras Peña Nieto estaba destruyendo el país, la gran prensa liberal en Estados Unidos lo ponía como un ejemplo de que iba a salvar México por las reformas energéticas que les iban a entregar los hidrocarburos como parte de la profundización de este proyecto de colonialismo de mercado impulsado durante la era neoliberal, mientras que los proyectos nacionalistas son calificados de populistas, de proyectos mesiánicos. Ahí, por ejemplo, el panfleto The Economist de la banca Rothschild, pues se le fue encima también a López Obrador durante su mandato, precisamente por tratar de revertir algunas de estas lógicas de dominación, impulsar proyectos nacionalistas, estatistas y demás. La que sigue. Y bueno, mucho tiempo se habló de las benditas redes sociales como una alternativa o una ventana que nos permitían hablar con un poco más de libertad en comparación con lo que pasaba anteriormente. Pero fíjense nada más quiénes son los dueños de estas redes sociodigitales. Ahí está, por ejemplo, Alphabet, que son los que controlan Google, YouTube, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, los llamados GAFAM, los 5 grandes gigantes tecnológicos. Básicamente, los dueños de estos sectores sigue siendo la élite globalista, los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, State Street, siguen teniendo un porcentaje importante en los activos de estas compañías, junto con las grandes farmacéuticas, empresas de armas, y esto explica en buena medida la enorme censura que existe en redes sociodigitales, porque a final de cuentas esta superélite burguesa, globalista, que impulsó el proyecto neoliberal, son los dueños de estas grandes corporaciones. Entonces, no va a poder prosperar un modelo alternativo de comunicación mientras los factores materiales que hacen posible esa comunicación sigan en manos de estos grupos. Por eso hay que replantearnos otras cosas como profundizar las críticas y la reforma al Estado, por ejemplo, porque mientras sigamos dentro de los cánones de un Estado liberal y burgués, va a ser muy difícil que puedan prosperar otros modelos comunicativos cuando precisamente se ha convertido en una forma de manipulación a otro nivel de precisión, y lo vimos con experiencias como Cambridge Analytica, con toda la polémica en Facebook y demás. Pero bueno, seguimos. Fíjense cómo algunos de los grandes referentes, por ejemplo, del fascismo internacional hoy,
han sido construcciones mediáticas, precisamente impulsados no solo por la prensa corporativa en sus distintivos países, sino también por los grandes conglomerados mediáticos y las redes. Se presentan a estos personajes como si fueran disruptores, precisamente porque dentro de su lógica fascista plantean algunas pequeñas, ligeras críticas al liberalismo dominante. Pero vean la manera en que, por ejemplo, Javier Milei pues construyó su candidatura presidencial a través de cómo lo inflaron en los medios argentinos. Caso con Elon Musk, que de ser ahí te lo vendían como si fuera el nuevo genio revolucionario que va a cambiar la tecnología y cosas de esta índole. Se apropió de una red como Twitter X, que la ha utilizado como plataforma personal, y ese es el mismo modelo que hoy en día están siguiendo personajes como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, para tratar de construir su candidatura presidencial a futuro ante el derrumbe del bipartidismo de derecha en México. Y el caso emblemático también es Trump. Ahí está, por ejemplo, cómo Donald Trump realmente construye su candidatura presidencial en un programa de entretenimiento. Ojo, El Aprendiz es donde realmente con estas frases de tú estás despedido, ese despotismo se convirtió en un emblema y en un sello de Trump que lo mantiene hasta hoy, porque así como operaba en su programa de televisión, está gobernando actualmente en Estados Unidos. Entonces vean el poder que tienen los medios de comunicación, no solo los medios informativos, sino también los medios de entretenimiento, que han quedado completamente marginados dentro de este debate sobre nuevos modelos de comunicación, como yo lo había mencionado. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí se habló también del modelo de comunicación de la 4T, con las conferencias mañaneras y demás, que digamos sí representa un avance. Pero vean por favor las cifras de cuánta cantidad de dinero se le destinó en el sexenio de López Obrador a Televisa. Más de 1.500 millones de pesos en 6 años. Ahí todavía falta el último año electoral, 2024. 1.500 millones de pesos nada más para Televisa. Otros medios como La Jornada, Televisión Azteca, fueron 1.262 millones de pesos concedidos por el gobierno de López Obrador en publicidad oficial a Ricardo Salinas Pliego, a pesar de los llamados de Televisión Azteca a no hacer casos a las instrucciones del gobierno en momentos álgidos de crisis como la pandemia. Se hubiera podido financiar perfectamente medios estatales bastante más fortalecidos con esa enorme cantidad que se le siguió destinando a la prensa corporativa. La que sigue, por favor. ¿Y para qué se han utilizado parte de esos 1.200 millones de pesos que se le destinaron en publicidad oficial a Televisión Azteca? Pues para construir la candidatura presidencial de un fascista declarado como Ricardo Salinas Pliego. Por eso precisamente hay que hacer al famoso tío Richie, ¿no? Como le dicen algunos alienados y enajenados. ¿Y cuánto se asignaba antes? Antes se asignaba menos, pero digamos, sí. Ahora menos, antes era mucho más. Se asignaba muchísimo más. Ahí también traía las estadísticas. Se redujo considerablemente el nivel de financiamiento respecto a Peña Nieto, que ya era una cosa grotesca, pero vean las cantidades que se siguen manejando. Dicen que no hay dinero para los medios públicos. Pues si le dejaran de financiar a esas cantidades a la prensa corporativa, yo creo que se podría financiar perfectamente algunos proyectos comunicativos. Actualmente en México el 50% de este país sigue viendo los medios. Porque no ha habido una ruptura en el modelo liberal, en la manera en concebir el Estado y su relación con los medios de comunicación. Es parte. Usar esos medios para llegarle a más. Ese fue el pretexto que puso López Obrador, pero hubiera podido construir los medios como han hecho en otras experiencias. Ahí está el caso de Telesur, por ejemplo. El único que ha tenido visión en América Latina de construir un gran medio de comunicación a nivel continental para contrarrestar las embestidas mediáticas de la superélite globalista ha sido Hugo Chávez a través de Telesur, y lamentablemente el destino de Telesur como medio de comunicación va intrínsecamente ligado al destino político de Venezuela. En un principio fue un proyecto de los gobiernos progresistas en América Latina, con Lula, con Evo Morales, con algunos otros, con Kirchner en Argentina. Se financiaba Telesur de ahí, pero los regresos de las derechas en Sudamérica pusieron a Telesur en una situación muy complicada. Pero ahí están algunos ejemplos a nivel mundial. El caso paradigmático que ha puesto cara a la narrativa hegemónica globalista, pues es RT, el medio más censurado de información
hoy en el mundo. Si tú vas a lugares como Europa, no se puede abrir absolutamente nada de RT porque no quieren estas élites que ahora están llamando a la guerra y a continuar con la guerra en Ucrania, que sus mismos ciudadanos se enteren de otras perspectivas y de otras visiones que no aparecen en los periódicos hegemónicos como El País, como The Guardian, que se venden como muy liberales y muy progresistas, pero que a final de cuentas acaban reproduciendo las narrativas hegemónicas de estos grandes conglomerados. Ahí está también el caso de los medios iraníes como Hispan TV, entre otros, los medios cubanos. Todos estos están ahorita sufriendo una grave embestida de esta naturaleza. Yo soy de la idea de que México debería de construir, hablando también del tema migratorio, un gran medio de comunicación, no solo para el consumo interno, sino para responderles en sus propios términos en lugares como Estados Unidos. Debería de existir una gran televisora que se podría financiar con el dinero que le están destinando a la publicidad oficial, con base en México, en Estados Unidos, y precisamente posicionar temas como los de la inmigración, que aparecen completamente invisibilizados, tanto en la prensa mexicana como en la prensa internacional. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí está la censura en redes, ¿no? Que se ha recrudecido sobre todo a partir de 2022, el conflicto en Ucrania, el tema de la pandemia. Este es un texto que yo escribí para RT en 2019, donde ya venía esas campañas en contra de medios no hegemónicos, precisamente por la manera en que quieren acaparar el discurso y concentrarlo en los intereses de esta superélite globalista. Por eso cuando te sales y haces críticas al modelo liberal y burgués de la prensa, pues vas a ser sistemáticamente censurado. La que sigue. Además de los medios tradicionales de censura que de plano te bajan el contenido, está esto del shadow banning o el baneo. Es decir, te siguen dejando publicar ahí tus cosas, pero te restringen el alcance que puedas tener en la audiencia, sobre todo si tomas temas como la pandemia, como el genocidio en Palestina, como la guerra en Ucrania. Es decir, los grandes sucesos noticiosos del mundo actualmente no aparecen en los medios, están completamente censurados, y los medios alternativos, pues tenemos que ver cómo inventar terminajos, palabras muy rebuscadas para tratar de posicionar algunas ideas ante estos gravísimos niveles de censura. La que sigue, por favor. Ahí estaba Mark Zuckerberg, ¿no?, reconociendo recientemente que hubo un proceso sistemático de censura con el tema de la pandemia. Ahí está documentado incluso por mismas organizaciones del imperialismo estadounidense como Human Rights Watch, el bloqueo sistemático a todo el tema de Palestina y demás. Es decir, hasta ellos mismos reconocen la censura que están imponiendo, a pesar de que se venden como la libertad de expresión, que era uno de los ejes del modelo del Estado liberal y burgués. La libertad de prensa, la libertad de información es un derecho, etcétera, etcétera. Hipocresía. Así como se ha acabado el derecho internacional en el mundo con el genocidio en Palestina, yo quiero ver dónde están los derechos humanos de los palestinos o quién los haga respetar. Lo mismo está pasando en términos comunicativos. Por eso me parece una irresponsabilidad que el Estado se haya desentendido de esto y que esté apostando a los nuevos modelos comunicativos, a los esfuerzos individuales o de pequeños grupos y colectivos que están tratando de remar a contracorriente de esta gigantesca estructura de dominación. Es un disparate esperar que los pequeños esfuerzos individuales o de grupo vayan a poder contrarrestar estas lógicas, sobre todo por la capacidad de producción. Uno como medio independiente puede decir ciertas cosas en algunos espacios, pero se depende de factores materiales para ir al terreno, constatar. Todo eso tiene costos económicos. ¿Quién va a absorber esos costos económicos? Cuando llevas esta lucha por la información hasta sus últimas consecuencias, te das cuenta de que es infinanciable. Por eso también lo puse sobre la mesa, porque hay que entrarle de lleno a esa discusión. Ahí están algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo censuraron algunos contenidos míos, principalmente en Facebook, en esta ocasión, pero pues me ha tocado en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales. Yo les puedo contar alguna experiencia de censura, precisamente porque es al posicionar un tema incómodo de cómo la CIA tuvo un papel fundamental en la construcción de los cárteles del narcotráfico en México,
tanto en México como en Colombia, ¿no? El cártel de Guadalajara y el cártel de Medellín crecieron y se volvieron transnacionales en los monstruos que es actualmente el narcotráfico, que ya no son meras bandas de bandidos que comercian mota o que trafican mota en Estados Unidos, son verdaderas milicias y grupos paramilitares controlados por las agencias de Estados Unidos. Esa información, a pesar de que está sumamente documentada, no aparece en la prensa hegemónica, no aparece en las universidades, no aparece en los aparatos ideológicos del Estado, que siguen replicando la narrativa del narcotráfico con cosas como el juicio del siglo del Chapo Guzmán y cosas de esa índole. La que sigue, por favor, ya para ir cerrando. Y bueno, pues ahí está el caso, por ejemplo, de cómo ahora que se le quitó el financiamiento de USAID a varios medios de comunicación que se vendían como independientes, es decir, cómo se pueden vender como medios independientes mientras están siendo financiados por el gobierno de Estados Unidos. Es una estupidez, es un disparate, y por eso yo soy de la idea de acabar con este adjetivo de medios independientes, porque me parece que lo que ha hecho es nada más encubrir las relaciones de dominación que se manifiestan en la manipulación mediática que vemos actualmente. La que sigue, ahí está el caso de los migrantes en Estados Unidos que salieron a protestar recientemente por Trump. ¿Cuántos medios, tanto independientes como o alternativos, como de la prensa corporativa, reportaron un hecho inédito en la historia reciente, como la gran cantidad de mexicanos con banderas mexicanas que salieron a protestar en California, en Oregón, en Nevada, en Nueva York, y que eso prácticamente pasó de largo? Y si hacemos un análisis de contenido de los diarios, tanto en México como en la prensa extranjera, este tema prácticamente pasó de noche. La que sigue, ya para ir cerrando. Y bueno, pues ahí seguimos dando la batalla, construyendo algunos otros proyectos. Estamos lanzando de Ahora Resulta, que empezamos la semana pasada. Ya me censuraron un video en TikTok, precisamente el que viene ahí el embajador nominado por Trump para México, Ronald Johnson, hablando sobre la intervención militar, de cómo todas las cartas están sobre la mesa, así lo dijo, y que sistemáticamente ese tipo de contenidos que le pegan directamente a los grandes poderes hegemónicos son sistemáticamente silenciados. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta todos esos factores históricos, como el modelo de prensa actual es un modelo de prensa liberal y burgués, y que no va a haber forma de construir medios verdaderamente sostenibles a largo plazo mientras no se tomen en cuenta esos factores históricos y políticos, y de cómo funcionan las grandes estructuras de dominación a nivel global. Muchas gracias y espero no haberme excedido.